Cordial saludo, bienvenidos una vez más a JCH Divulgación Jurídica, donde encuentran como otros temas legales de interés. Continuamos con nuestro curso de Introducción al Derecho, estudiando en esta oportunidad la obra El Leviatán de Thomas Hobbes, específicamente su introducción en la que el filósofo establece una analogía entre el cuerpo humano y acontecimientos que una persona puede enfrentar y la estructura de una república o un estado, resaltando cómo el arte del hombre imita el orden natural en la creación de la sociedad. En la introducción de su libro, Hobbes afirma, como les dije antes, que la naturaleza, vista como el arte con el que Dios ha creado y gobierna el mundo, es imitada por el arte humano. En este sentido, afirma que el hombre puede crear autómatas, reflejando su capacidad para imitar la creación divina. Hobbes plantea la pregunta de por qué no considerar a todos los autómatas como seres con vida artificial, dado que se mueven autónomamente. El autor compara partes del cuerpo humano con mecanismos artificiales, como el corazón con un resorte, los nervios con diversas fibras y las articulaciones con ruedas, sugiriendo que el arte humano imita la obra racional más excelsa de la naturaleza, que para él es el hombre. Escuchen ustedes lo que nos dice el autor en esta primera parte del libro que venimos estudiando. Abro comillas. En efecto, gracias al arte se crea ese gran leviatán que llamamos república o estado, en latín civitas, que no es sino un hombre artificial, aunque de mayor estatura y robustez que el natural, para cuya protección y defensa fue instituido, y en el cual la soberanía es un alma artificial que da vida y movimiento al cuerpo entero. Los magistrados y otros funcionarios de la judicatura y del poder ejecutivo son nexos artificiales. La recompensa y el castigo, mediante los cuales cada nexo y cada miembro vinculado a la sede de la soberanía es inducido a ejecutar su saber, son los nervios que hacen lo mismo en el cuerpo natural. La riqueza y la abundancia de todos los miembros particulares constituyen su potencia. La salus populi, la salvación del pueblo, son sus negocios. Los consejeros, que informan sobre cuántas cosas precisa conocer, son la memoria. La equidad y las leyes, una razón y una voluntad artificiales. La concordia es la salud, la sedición la enfermedad, la guerra civil la muerte. Por último, los convenios mediante los cuales las partes de este cuerpo político se crean, combinan y unen entre sí, asemejan a aquel fiat, o hagamos al hombre, pronunciado por Dios en la creación. Al describir la naturaleza de este hombre artificial, me propongo considerar, primero, la materia de que consta y el artífice. Ambas cosas son el hombre. Segundo, cómo y por qué pacto se instituye. Cuáles son los derechos y el poder justo o la autoridad justa de un soberano, y qué es lo que lo mantiene o lo aniquila. Tercero, qué es un gobierno cristiano. Por último, qué es el reino de las tinieblas. Cierro comillas. Posteriormente, Hobbes aborda la idea de que la verdadera sabiduría se adquiere al observar y comprender a los seres humanos, más que simplemente leyendo libros. Destaca la importancia de la introspección y la comprensión de uno mismo para entender mejor a los demás. Leamos en este punto otro de los apartes del capítulo que venimos estudiando, abro comillas. Por lo que respecta al primero, existe un dicho acreditado según el cual la sabiduría se adquiere no ya leyendo en los libros, sino en los hombres. Como consecuencia, aquellas personas que por lo común no pueden dar otra prueba de ser sabios, se complacen mucho en mostrar lo que piensan que han leído en los hombres, mediante despiadadas censuras hechas de los demás a espaldas suyas. Pero existe otro dicho mucho más antiguo, en virtud del cual los hombres pueden aprender a leerse fielmente uno al otro si se toman la pena de hacerlo. Es el nocete te ipsum, léete a ti mismo, lo cual no se entendía antes en el sentido ahora usual de poner coto a la bárbara conducta que los titulares del poder observan con respecto a sus inferiores, o de inducir hombres de baja estofa a una conducta insolente hacia quienes son mejores que ellos. Antes bien, nos enseña que por la semejanza de los pensamientos y de las pasiones de un hombre con los pensamientos y pasiones de otro, quien se mire a sí mismo y considere lo que hace cuando piensa, opina, razona, espera, teme, etc., y por qué razones, podrá leer y saber, por consiguiente, cuáles son los pensamientos y pasiones de los demás hombres en ocasiones parecidas. Me refiero a la similitud de aquellas pasiones que son las mismas en todos los hombres: deseo,
temor, esperanza, etc., no a la semejanza entre los objetos de las pasiones, que son las cosas deseadas, temidas, esperadas, etc. Respecto de estas, la constitución individual y la educación particular varían de tal modo y son tan fáciles de sustraer a nuestro conocimiento que los caracteres del corazón humano, borrosos y encubiertos como están por el disimulo, la falacia, la ficción y las erróneas doctrinas, resultan únicamente legibles para quien investiga los corazones, y aunque a veces, por las acciones de los hombres descubrimos sus designios, dejar de compararlos con nuestros propios anhelos y de advertir todas las circunstancias que pueden alterarlos equivale a descifrar sin clave y exponerse al error por exceso de confianza o de desconfianza según que el individuo que lee sea un hombre bueno o malo. Aunque un hombre pueda leer a otro por sus acciones de un modo perfecto, solo puede hacerlo con sus circunstantes, que son muy pocos. Quien ha de gobernar una nación entera debe leer en sí mismo no a este o aquel hombre, sino a la humanidad, cosa que resulta más difícil que aprender cualquier idioma o ciencia. Cuando yo haya expuesto ordenadamente el resultado de mi propia lectura, los demás no tendrán otra molestia sino la de comprobar si en sí mismos llegan a análogas conclusiones, porque este género de doctrina no admite otra demostración. Cierro comillas. Para terminar nuestro podcast del día de hoy, digamos a manera de conclusión que Thomas Hobbes, en la introducción de su obra El Leviatán, nos invita a reflexionar sobre la organización política y social mediante una amplia gama de analogías que van desde la comparación con el cuerpo humano hasta otras cuestiones como la salud, los negocios y la enfermedad. Hobbes destaca la importancia de comprender a los seres humanos mediante la introspección y la comparación de pensamientos y pasiones comunes. Además, advierte sobre las limitaciones para comprender la verdadera naturaleza humana, como la falacia y el disimulo, y sugiere que el gobernante debe entender a la humanidad en su conjunto para ejercer su liderazgo de manera efectiva. Hemos llegado al final de este podcast introductorio del maravilloso libro El Leviatán de Thomas Hobbes. Espero que este tema sea de su interés y que ante todo sea de utilidad para todos ustedes. Los invito a darle like si están escuchando este podcast en Facebook o YouTube o a calificarlo si lo están haciendo en Anchor o Spotify. No olviden compartir esta información para que muchas más personas sigan aprendiendo derecho con nosotros. Muchas gracias.